Este es un video explicativo de fundamentos de oferta y demanda y de economía para los participantes en el Marketing Challenge de la Universidad de los Andes. Cuando ustedes vengan al campus de la universidad el próximo 29 de octubre, a ustedes se les va a pedir que resuelvan un caso aplicado de mercadeo, y la idea de este video es darles algunas nociones básicas de oferta y demanda y de economía para que ustedes vengan mejor preparados y puedan rendir lo mejor posible. Yo soy Juan Nagel, soy un economista de la Universidad de Michigan, soy profesor de aquí de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, es decir, Ingeniería Comercial, en la Universidad de los Andes. Y aparte de eso, soy directivo del CE4, que es un centro que tenemos aquí en la facultad para la innovación metodológica y para mejorar cada vez más la forma como enseñamos a nuestros alumnos. Porque ustedes deben saber que si algún día quisieran venir a estudiar aquí en la Universidad de los Andes, el tema de la calidad de la enseñanza y de la innovación en cómo le enseñamos a nuestros alumnos siempre está sobre el tapete y es algo que es muy importante para nosotros. Entonces, vamos a comenzar imaginándonos dos aldeas imaginarias, si se quiere, valga la redundancia. Y para simplificar, con el fin de simplificar, vamos a suponer que hay una aldea que es de puras mujeres y otra aldea que es de puros hombres. Y eso es simplemente para simplificar la forma como yo les voy a contar este cuento, si se quiere, ¿no? Y en cada una de esas aldeas hay una panadera y un panadero respectivamente. Entonces vamos a empezar en la aldea de las mujeres, ¿no? Por supuesto hay una panadera y hay gente que quiere comprar pan. Entonces vamos a suponer que el primer día de trabajo la panadera fija el precio del kilo de marraqueta en 3.000 pesos por kilo. Y ella cree que va a tener un muy buen negocio y ella fabrica 50 kilos de pan marraqueta. Pues resulta que ese día las clientas van y encuentran que las marraquetas están demasiado caras. Por lo tanto, compran solamente 10 kilos. Entonces hay 40 kilos de marraquetas que sobran y que botan, porque estamos asumiendo que lo que no se vende en el día se bota. Al día siguiente, la panadera, habiendo tenido la experiencia del día anterior, decide fijar el precio en 2.000 pesos por kilo de marraqueta. Y como la vez pasada tuvo que botar pan, decide, en vez de ser 50 kilos, decide fabricar 40 kilos. Ese día las clientas van y bueno, el precio está un poquito más accesible, por lo tanto hay más compra de marraquetas y terminan comprando 20 kilos, entonces sobran 20 kilos de marraqueta. De las 40 que se fabricaron solo se venden 20. Supongamos que el tercer día las panaderas deciden bajar el precio aún más y fijan el precio en 1.000 pesos por kilo de marraqueta. Y como tuvieron que botar pan los 2 días anteriores, deciden solamente fabricar 30 kilos. Y a ese precio, las clientas deciden comprar 30 kilos de marraqueta. Es decir, cada vez más las clientas van comprando más pan porque el precio está cayendo. Este proceso que les acabo de narrar, tan sencillo, es lo que se llama el equilibrio de mercado. Y es el proceso mediante el cual los compradores y los vendedores llegan a un punto en el cual lo que se quiere vender se vende a un precio que todo el mundo acepta. Vamos a ver el otro lado. Supongamos en la aldea de los hombres hay un panadero. Ese panadero comienza su labor fijando el precio de las marraquetas en 1.000 pesos por kilo. Y solo fabrica 10 kilos porque dice, bueno, no es tan buen negocio, vamos a venderlas a 1.000 pesos por kilo y vamos a fabricar solo 10 kilos. Resulta que a los hombres nos gusta mucho el pan y ese día los hombres de esa aldea deciden que quieren mucho comprar el pan porque está bastante barato. Y deciden que quieren comprar 50 kilos, pero resulta que solamente hay 10 kilos, por lo tanto se crea la escasez, es decir, los 10 kilos que se fabricaron se venden muy rápidamente y los otros 40 kilos que los hombres hubieran querido comprar no se terminan comprando porque no hay nadie que se los venda. Al día siguiente, el panadero, viendo la experiencia que tuvieron el día anterior, decide fijar el precio en 2.000 pesos por kilo y sube un poquito su producción. Dice, bueno, esto es un buen negocio, a la gente le gusta el pan, en vez de hacer 10 kilos vamos a fabricar 20 kilos. Y los clientes, en vez de querer comprar 50 kilos como el día anterior, como está un poquito más caro el pan, deciden que solamente quieren comprar 40 kilos. Entonces igual el pan se acaba después de hora y media más o menos, pero igual hay 20 kilos de pan que los clientes hubieran querido comprar, que terminan no comprando, por lo tanto hay escasez. Al tercer día, el panadero fija el precio del pan en 3.000 pesos por kilo y decide hacer un poquito más de pan, decide hacer 30 kilos. Y a ese precio, bueno, algunos de los hombres que quizás a 1.000 pesos por kilo hubieran comprado mucho pan, deciden comprar un poquito menos, deciden comprar otro tipo de bien que sea un sustituto del pan y deciden que ellos quieren comprar 30 kilos de marraqueta y se acaba la escasez. Es decir, el precio sube y la escasez se termina. Y de nuevo hemos llegado al equilibrio del mercado. Bueno, esta historia de estas dos aldeas las podemos enmascarar o las podemos diagramar en lo que se llama el gráfico de la oferta y la demanda.
¿ya? Entonces, para simplificar, la curva de oferta es esta que tiene pendiente positiva, y la curva de oferta nos dice cuáles son las combinaciones de precios y cantidades que van a estar dispuestos a vender los vendedores, en este caso los panaderos. Entonces, como vimos en estos ejemplos, cuando el precio era muy alto, los vendedores, las panaderas o el panadero, querían vender mucho pan, y cuando el precio era bajo querían vender poco. Entonces, a medida que el precio va subiendo, ellos deciden vender cada vez más pan. La demanda es la pendiente o esta recta que tiene pendiente negativa. Y esta recta nos dice, es la combinación de precios y cantidades que nos dice qué va a querer consumir los consumidores, qué van a querer consumir los consumidores a diferentes niveles de precio. Y como vimos en el ejemplo anterior, a medida que el precio va bajando, los consumidores van a querer consumir más, y viceversa. A medida que el precio va subiendo, los consumidores van tendiendo a consumir menos y a buscarse bienes sustitutos de los bienes que ellos querían comprarse. Entonces, la intersección o la interacción de la oferta y la demanda es lo que llamamos el equilibrio, digamos. El proceso que narramos anteriormente tenía que ver con la interacción entre la oferta y la demanda, y esa cantidad de equilibrio, el precio de equilibrio al que se llega en el caso de las panaderas, de la aldea de las mujeres, era diferente al de la aldea de los hombres. Ese precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio viene dada por la intersección de estas dos curvas. Cuando las dos curvas se intersectan, quiere decir que lo que quieren vender los vendedores y lo que quieren comprar los consumidores es lo mismo. Eso es lo que se llama el precio y la cantidad de equilibrio. Bueno, detrás de esas curvas hay algunos supuestos. Y básicamente esas curvas asumen el ceteris paribus, es decir, están asumiendo que todo lo demás que puede influir sobre la demanda o sobre la oferta está fijo. ¿Qué es todo lo demás? Bueno, entre otras cosas, los ingresos de los consumidores, los costos de producción, los gustos de los consumidores, la cantidad de competidores y lo que llamamos la tecnología, que es la forma como se producen los diferentes bienes. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de qué pasa con el gráfico de oferta y demanda cuando estas cosas cambian. Supongamos que hay una innovación tecnológica. En el caso de las marraquetas, vamos a suponer que, por ejemplo, se descubre una manera de fabricar pan con menor uso de electricidad, o con menor uso de harina, o de levadura, o de agua, o cualquier otro insumo de producción. Eso quiere decir que producir el pan va a ser más barato. Y eso quiere decir que la curva de oferta se traslada hacia la derecha. ¿Por qué? Porque a cada nivel de precios yo voy a poder producir mayor cantidad. O lo que es lo mismo, la misma cantidad de pan que yo iba a vender a un precio determinado, ahora lo voy a poder vender a un precio un poquito menor. Porque, como estamos diciendo que hay innovación tecnológica, quiere decir que yo utilizo menos recursos para la fabricación de la misma cantidad de pan. Por lo tanto, se dice que la curva de oferta de las marraquetas se desplaza hacia la derecha. Es decir, a cada nivel de precios, la oferta de pan es un poquito mayor. O lo que es lo mismo, la cantidad de marraquetas, el precio al cual yo estaba dispuesto a vender cada cantidad de marraquetas es un poquito menor, ¿ya? Supongamos que al revés, los costos aumentan, ¿ya? Supongamos que ahora, por ejemplo, el costo de la harina sube, o el costo de la electricidad sube, o el costo de la levadura sube. Pero en ese caso, cada cantidad de pan que yo estaba dispuesto a vender, voy a querer venderlo a un precio un poquito mayor, porque como mis costos son mayores, yo voy a querer vender a un precio mayor con el fin de recuperar más la plata, el dinero que estoy invirtiendo en la producción de pan. Eso quiere decir que la curva de oferta de marraquetas se desplaza hacia la izquierda, Entonces, fíjense lo que estábamos diciendo antes, que la curva de oferta y demanda asumían que ciertas cosas estaban fijas. Cuando cambia alguna de esas cosas, cuando cambia alguno de esos supuestos, las curvas se desplazan. Entonces, en este caso, en el caso del aumento de los costos, porque puede haber subido el precio de algún insumo importante, por ejemplo, la harina, la curva de oferta de marraquetas se desplaza hacia arriba. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aumentan los gustos de los consumidores por las marraquetas? O aumentan los ingresos de los consumidores. Más o menos es parecida la cosa. Bueno, ¿qué va a pasar? Que a cada nivel de precios, en vez de demandar una cantidad fija, se va a demandar un poquito más. Entonces, por ejemplo, supongamos que de repente los consumidores amanecen un día y deciden que ellos les tienen mucho antojo de pan, por ejemplo. Entonces, en ese día los panaderos van a vender más pan. ¿Por qué? Porque la demanda se ha desplazado hacia la derecha. A cada nivel de precio, el nivel de consumo o la cantidad de pan que quieren consumir los consumidores se hace un poquito mayor. Y fíjense que en ese caso el nuevo precio y cantidad de equilibrio aumenta.
porque por ejemplo, si la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, la nueva intersección entre la oferta y la nueva demanda es a un nivel de cantidad mayor y a un nivel de precio mayor. En el gráfico anterior, por ejemplo, cuando aumentaban los costos y la curva de oferta se desplazaba hacia la izquierda, teníamos que el precio de equilibrio, el equilibrio de mercado, era a un precio mayor y a una cantidad menor. Y esto se ve aquí en el gráfico. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando entra un consumidor o cuando disminuyen los gustos de los consumidores por las marraquetas? Bueno, en ese caso, la demanda a la cual se enfrenta la panadera o el panadero disminuye. Es decir, a cada nivel de precio, los consumidores van a querer comprarle a esa persona menos pan. Y eso va a desplazar la curva de demanda, o eso equivale a un traslado de la curva de demanda hacia la izquierda. Entonces, todos estos gráficos forman parte de lo primero que ustedes van a aprender en ingeniería comercial, si deciden estudiar ingeniería comercial en las clases de economía. Y como verán, depende mucho, uno puede interpretar con este gráfico muchas cosas que pasan en la vida real. A veces cambian varias cosas a la vez, y esto lo puedo dejar a ustedes de tarea o algo que ustedes pueden discutir con los miembros de su grupo antes de venir aquí a la Universidad de los Andes. Por ejemplo, pregúntense qué pasaría en el mercado si en el mercado de las marraquetas existiera un aumento en el gusto de los consumidores por la marraqueta unido a una disminución en el costo de la harina. Si pueden, háganlo gráficamente y analícenlo con sus compañeros a ver qué se les ocurre. Bueno, con esto ya les doy el fundamento básico de oferta y demanda. Es una herramienta que quizás van a tener que utilizar para su Marketing Challenge cuando vengan a la Universidad de los Andes. Y les deseo mucha suerte cuando vengan, y los invito también a que visiten las páginas web tanto de la Facultad de Ingeniería Comercial como del CE4, www.ce4.cl, para enterarse un poquito más acerca de cómo es la enseñanza aquí en la Universidad de los Andes.